y los 10 mandamientos, solo por TVN. Estamos de vuelta, presento de inmediato a nuestros invitados para entrar de lleno también a la conversación. Gracias por estar aquí. Max Colodro, cientista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pablo Ortúzar, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad IES y miembro del Consejo Político de Chile Vamos. Gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, feliz también. Gonzalo Marner, académico de la Universidad de Santiago. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos nuevamente también aquí en Vía Pública. Bienvenido por la invitación. Max, la historia que hemos conocido en las últimas horas, más allá de la que se venía arrastrando hace algún tiempo respecto de la vinculación de Pablo Longueira con Soquimich, tuvo un giro, tuvo un vuelco, tuvo un componente adicional más que un giro, me corrijo, tuvo un componente adicional con la publicación de CIPER Chile. Hoy día lo escuchamos hablar, no se metió al tema de fondo, más bien se quedó en la forma y tomó ciertas determinaciones políticas. ¿Qué es lo que primero se puede concluir a partir de digamos, decisión de él de hablar y de la manera en que lo hizo, sin hacer preguntas y abordando un aspecto, pero no metiéndose al tema de fondo? A ver, yo te diría que en términos muy generales, Pablo Longueira lo que hace es reafirmar que aquí hay una clase política que no está en condiciones ni dispuesta a reconocer las cosas que están ocurriendo y las cosas que el país ha ido presenciando y observando desde hace prácticamente un año y medio. Yo creo que Pablo Longueira lo que hace finalmente, y de hecho termina con un llamado a la clase política a defenderse a sí misma, de algún modo a no reconocer que aquí hay un problema que la involucra, en la cual hay una situación que el país de algún modo ha sido testigo de un problema que es un problema transversal, estructural. Y yo creo que Pablo Longueira se inscribe, su declaración de hoy día, en una dificultad muy seria, muy de fondo, para reconocer que aquí hay un problema que afecta estructuralmente a la clase política. Pablo, siempre se dijo, y probablemente se recordó mucho más en estas últimas horas, que Pablo Longueira no era el clásico político, él dista mucho de otras figuras dentro de la misma UDI, incluso porque tenía un discurso de estadista, porque fue capaz de ir en ayuda incluso de un gobierno de un color político distinto al propio, cuando así lo requería la situación, porque era capaz de tener discusiones de Estado también relevantes más allá del interés propio de su propia colectividad. Sin embargo, la sensación que pudo haber quedado, tal como lo dice Max, es que quedó en el mismo saco de todos los otros políticos cuando utiliza más o menos la misma retórica para referirse a un tema que lo atañe. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con el análisis de Max y claro, lo otro es equívoco porque efectivamente una persona puede actuar en ciertos contextos con visión de Estado, con gran capacidad, etcétera, etcétera, y en otros no, digamos, y cometer graves errores que le significan, digamos, tener que alejarse de la política y renunciar a su partido. Digamos, ¿Cómo interpretas tú el hecho de que hoy él no se haya metido al tema de fondo? Era una oportunidad también, aunque incluso no hubiese querido responder preguntas, otro tema que si quiere podemos conversar, pero de no abordar en ningún momento lo que los correos estaban diciendo. Él nunca dice que los correos son falsos, nunca dice que no tuvo contacto con Patricio Contese, nunca dice que no se tramitó de la manera en que se hizo el famoso artículo. No, solamente dijo que no había sido legal la forma en que se había obtenido los correos, digamos, claro, que se estaban sin cuestionar el contenido. Claro, pero tampoco dice qué es lo que haría fuera de esa parcialidad que de alguna forma lo exculparía. Entonces, lo que sí es claro es que hace un llamado como de ayuda a la clase política, pero al mismo tiempo la involucra, porque en algún punto dice esto era un acuerdo del Senado. Esto no es que yo lo inventé y yo escribí la cuestión solo. Hay un acuerdo del Senado que se traduce en esta ley. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto esta práctica es algo común, digamos? Además, vamos a meternos a ese punto de las discusiones y cómo son finalmente la elaboración de proyectos de ley en los próximos minutos, pero en la primera mirada, Gonzalo, también cómo habría que interpretar la reacción de una figura que se supone que tiene tanto olfato, que era un animal político y que termina, digamos, respondiendo de una manera tremendamente tradicional, por lo menos en el último año y medio ha sido la tónica de prácticamente todos, no de todos, pero casi de todos. Bueno, sí, a mí no me gusta mucho esta noción de clase política porque pone como indistintos a los unos y los otros. Yo creo que aquí Pablo Longueira expresa simplemente cuando fue senador, a propósito del royalty minero, cuando fue ministro, a propósito de la ley de pesca, no solo que recibió, en fin, y procesó unos documentos que le mandaron personas amigas, sino que esas personas amigas le pagaban un sueldo adicional. Son 700 millones según esta auditoría externa, que solo Soquimich le pasaba al entorno de Pablo Longueira. Entonces aquí hay unos intereses en juego. Los que defendían la extracción
de una serie de recursos naturales no metálicos, Soquimich, pero sobre todo el futuro que está en el litio, y esos son intereses muy concretos. ¿Quiénes son los representantes de esos intereses? En un momento dado resultó ser Pablo Longueira. Y luego la ley de pesca. Si en la ley de pesca son estas famosas 13 familias. Entonces aquí es la clase política, los que escriben unos fiscales, que escriben unas indicaciones. No, aquí lo que está detrás son intereses muy poderosos que han logrado dominar el sistema democrático chileno poco a poco, desde el año 90 en adelante. Antes lo dominaban directamente en un contexto de dictadura, como bien sabemos. Ahora, Tese trabajaba con el yerno de Ponce, de Pinochet, Ponce Lerú, de modo tal que era primero en dictadura y luego en democracia. Fueron estos grandes intereses, llamémoslo el capital corporativo concentrado, fue logrando dominar el sistema democrático e indistintamente a personajes como Pablo Longueira y desgraciadamente también a gente del resto del espectro político hacer aprobar legislaciones que protegen sus intereses. Así. Ahora, esa mirada que dices tú desde los 90 en adelante, porque ya sabemos cómo operaba antes, y a propósito del mismo Soquimich, yerno de Pinochet, financiando no solamente, según las denuncias, a Pablo Longueira, sino que a figuras que lucharon contra Pinochet. Por lo tanto, estamos hablando aquí también de otras personas que pudieron eventualmente haber actuado más o menos en la misma lógica, digo, en el Congreso, que lo que se presume lo hizo Pablo Longueira. Claro, fíjate la cosa del royalty minero, yo creo que es interesante que tome como caso estudio. A principios del mes... Déjame mirar, que parece que tu micrófono se te escondió, se te fue, te lo... Aquí está. Ahí está. Yo pensé que se lo había llevado Soquimich, ya. Fíjate, la fiscalía. ahí parece Sí, ahí sí. A ver, a principio del gobierno Piñera, el terremoto, en fin, se trataba de tener más recursos fiscales para la reconstrucción. Y entonces se produce, dentro del paquete que presenta Piñera a principios del 2010, un rechazo de la entonces oposición al planteamiento de un poquito de dinero adicional por royalty minero a cambio de mayor invariabilidad tributaria, que no se toque el tema hasta el 2024. Entonces hay un primer rechazo a mitad del año 2010. Y luego súbitamente, en octubre del 2010, todo el espectro político, salvo una persona, Mariano Ruiz Esquide, a quien hay que saludar, hay un solo senador que vota en contra de este acuerdo, otros se abstienen, otros no van a la sala, pero es el sistema político completo. En mi opinión, no tengo pruebas, lo he dicho varias veces incluso en tus programas. Es evidente que ahí las empresas mineras sobornaron el sistema político. ¿Qué explicación hay que no sea esa? Y es lo que estamos constatando en el caso ahora de Pablo Longueira y del resto del espectro. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que entenderlo así. Yo estoy de acuerdo. O sea, a mí una de las cosas que me sorprende de los antecedentes que hemos conocido en los últimos días, en las últimas horas, es que Pablo Longueira recibe un correo de un empresario vinculado a una empresa minera que de alguna manera le hace un planteamiento respecto de cómo debiera quedar la ley, según sus intereses, según sus convicciones. Y se desprende además por la manera en que está escrito ese correo, es que es en respuesta a algo que ya Pablo Longueira le había enviado antes. Y que él rechaza. Así viene la discusión. Claro. Y que Contese rechaza. Y le dice que la considera brutal el artículo. Y resulta que Pablo Longueira, por alguna razón, tiene una capacidad enorme para convencer, para seducir a todos los demás, como para que ese párrafo de Contese termine siendo efectivamente el párrafo de la ley aprobada. Entonces, o Contese le mandó el mismo párrafo a mucha otra gente, o Pablo Longueira tiene una capacidad que no le habíamos conocido para convencer muy rápidamente a todo el resto. Ahora, pasa por el Ministerio de Minería, sí, donde el proyecto que viene de ahí. Está bien, pero el que recibe el correo es un senador que es Pablo Longueira. Entonces la pregunta es cómo un correo que recibe Pablo Longueira con una sugerencia respecto de cuál debe ser el contenido de la ley termina literalmente, textualmente convertida efectivamente en la ley que aprueban todos. ¿Podríamos encontrarnos, Pablo, entonces con que en el avance de esta investigación no sea solo Pablo Longueira el que sabía que en estricto rigor este artículo proviene desde una empresa minera? O sea, la lógica indica que es lo más probable. Sí, el punto aquí, lo que comienza obviamente el caso judicial es importante y hay gente que va, en el fondo hay pruebas en su contra y eso tiene consecuencias judiciales directas. Pero más allá de eso, o en paralelo a eso, la pregunta es cómo están coordinados hoy día el sistema económico y el sistema político. Y ahí están las grandes dudas. Pues lo que se ve justamente es que hay una cierta dominación del sistema político por parte del sistema económico. Y dentro del sistema económico, que a su vez asegura posiciones dominantes dentro del sistema económico algunos agentes del sistema. Entonces, la situación que comienza a configurarse es muy
es muy complicada y obviamente levanta serias dudas respecto a un problema institucional total. Y el problema que tenemos es que la forma en que se está enfrentando esto muchas veces es facciosa. Entonces, los de un lado celebran que cae uno del otro y después los del otro lado celebran que cae uno del... Y obviamente el problema sistémico que se debería enfrentar con visión de Estado no queda perdido. Nadie está planteando una salida con visión de Estado para poder obviamente independizar más el sistema económico del político y a su vez generar más competencia, digamos, y subdividir el poder dentro del sistema económico. Ahora, hoy día Gonzalo de la O, que es de Chile Transparente, decía en una entrevista que daba a la Radio Sonar que no había que hacer casa de bruja tampoco con Pablo Longueira, entre otras cosas, porque al momento, por ejemplo, de esta discusión no existía la ley de lobby, por ejemplo. ¿Cómo habría que interpretar también las palabras de alguien que es de una ONG como Chile Transparente? Dice que hay que al menos relativizar lo que ocurre aquí, que es muy común, él dice que es muy común que hayan intercambios de opiniones entre distintos sectores y esto incluya, por ejemplo, el sector empresarial. Eso tiene que ver de nuevo con el caso particular de Longueira, por ejemplo, y uno podría, obviamente la gente más inclinada a apoyarlo va a decir sí, en realidad en esa época no sé qué, la gente más inclinada a no apoyarlo va a considerar que obviamente es evidente que... Pero más allá de eso, y yo creo que es importante que esto sea tramitado obviamente según las leyes vigentes y punto, digamos. Más allá de eso, el problema subsiste en cualquiera de los dos casos. O sea, con ley de lobby, sin ley de lobby, ¿cuál es la injerencia que tienen las empresas más poderosas dentro del sistema político para asegurar su posición preeminente dentro del sistema económico? No solamente las empresas, sino que lo que decía también de la voz de Chile Transparente es que, por ejemplo, la CPC o también incluso la CUT muchas veces propone, y parte importante de lo que queda puesto ahí en esa discusión, finalmente se materializa en un artículo que es muy similar a lo que ellos han planteado, con una salvedad, que en este caso, al mismo tiempo, Pablo Longueira está siendo investigado, como bien recuerda Gonzalo, por estos 730 millones de pesos que provienen de la misma empresa a su entorno más directo. Por lo tanto, ahí eventualmente podría estar el gran conflicto y constituiría, aprovecho de preguntarte, Max, cohecho una situación como esta, o es muy difícil de probar. El cohecho siempre es muy difícil de probar, pero si efectivamente se confirma que estos recursos fueron entregados de alguna manera a cambio de esta gestión, que como te digo, es una gestión que para mí todavía sigue siendo misteriosa, esta capacidad de Pablo Longueira para poder hacer que termine efectivamente en la ley algo que él recibe en su correo privado. Si eso efectivamente es así, bueno, y se logra comprobar, eso es cohecho, en estricto rigor. ¿Es difícil de probar, Gonzalo, el cohecho en un caso como este? Sí, es difícil de probar. Yo no soy abogado, pero es difícil de probar. Pero esas cosas, te fijas tú que nadie puede dibujar con mucha nitidez, pero todo el mundo sabe de qué animal estamos hablando. A ver, Chile Transparente. Chile Transparente nace internacionalmente como una institución para controlar los poderes, ¿verdad? En Chile se constituye de manera muy divertida, ¿no es cierto? José Antonio Vieira Gallo, uno de los presidentes de Chile Transparente. José Antonio del sistema político, por favor. Luego José Miguel Insulza, más del sistema político imposible. Y ahora Gonzalo de la O, pero nadie dice acá en esta conversación, porque él salió a defender hoy día, esa es la verdad, a Longueira. Claro, el presidente de Chile Transparente, que tiene que controlar a los poderes para que no haya justamente esta injerencia oscura del dinero en la política. Resulta que él es del bufete de abogados de Jovino Novoa. Entonces, claro, con un Chile Transparente así, es re poco transparente todo esto, ¿ah? O sea, hay una lógica de defensa de intereses, y esos intereses, en algunos casos por convicción, desgraciadamente parece que bien poquito, y la mayoría de los casos simplemente también, porque reciben estipendios de esos intereses y jugosos. ¿Qué tan dañada, Pablo, puede quedar la Unión Demócrata Independiente después de que una de sus principales figuras quede a este nivel de cuestionamiento? Te lo pregunto porque al mismo tiempo hemos visto otros momentos en que la UDI, como tantas veces lo recuerdo, lo ha dicho Jorge Navarrete en alguna columna, ventilaba sus historias más en las páginas policiales que políticas de los diarios, y sin embargo ha logrado recuperarse. ¿Cuán dañada puede quedar la UDI ahora, que tiene figuras como Jovino Novoa y particularmente Pablo Longueira, y otras más también cuestionadas a este nivel? O sea, la UDI, yo creo que en estas condiciones, de hecho Longueira de alguna manera, respecto a la UDI, la gracia que tiene es que renuncia, ¿no? Porque la UDI está dispuesta a inmolarse con él, digamos, y en el fondo uno muestra un partido con una, que ya ha mostrado como una especie de casi de tendencia suicida con estos casos.
No con todos, porque con Iván Moreira no fue capaz de poner ni siquiera el logo detrás de él cuando dio la conferencia de prensa. Claro. Ena von Baer no habló en la sede de la UDI no habló en la sede de la UDI. Estoy casi seguro, pero aunque lo hubiese hecho ahí, tampoco estaban los logos atrás, en cambio aquí sí estaba. Sí, no, sí muestra. El clásico lugar de la conferencia de prensa de la UDI y con su principal figura. Tampoco era democrática la tendencia suicida, digamos. Exacto. Sí, evidente, ¿no? Sí, y el punto ahí en el fondo es si van a tomar la opción por una renovación real, que en este caso está un poco encarnada en Belolio, que finalmente decide no postularse, quizá para que Hernán Larraín asuma este proceso de turbulencia, digamos, sí. Pero u optan por eso o desaparecen, digamos, o se hunden o se vuelven un partido minúsculo. Es buena la decisión de Jaime Belolio, sabiendo que tiene posibilidades, aunque no sé si todas, porque hay dentro de la UDI también figuras más históricas que no ven con buenos ojos eventualmente su llegada, otros en cambio que consideran que es la cara de la renovación necesaria, no solamente porque es la cara, sino porque es el discurso detrás de esa cara, donde ha tomado mucha distancia de montones de cosas que en la UDI se han hecho mal. Pero ¿es una correcta decisión la de Jaime Belolio de esperar hasta después de las municipales, eventualmente, para buscar la presidencia del partido? Yo creo que en una lógica sí, en el sentido de que hay un cierto cuidado y una cierta precaución, en el sentido de decir, bueno, dado que ya estamos en esto, dado que es esta la directiva que está administrando esta crisis, mejor es que termine de administrarla hasta el final y no arriesgarnos a que una nueva generación joven termine un poco como terminó la directiva de Silva, teniendo que renunciar en función de pagar costos que no eran en definitiva. De alguna manera directo, sí. Ahora, de alguna manera sí lo toca, porque Ernesto Silva tenía también una vinculación familiar con las denuncias que en ese momento estaban afectando al partido. Pero le tocó administrar, digamos, el incendio. Y lo que provoca su salida es el tema de Noboa, finalmente. Sí. O sea, eso es lo que finalmente termina por gatillar su salida. Que Belolio no se convierta en otro presidente transitorio más. Yo creo que de alguna manera la decisión de Belolio apunta en esa dirección. Ahora, déjame preguntarte en esa misma línea, ¿cómo sabe Belolio que esto no se termina con Longueira? Que mañana nos vamos a encontrar a otra figura de la UDI también que sea cuestionada, porque esto podría, digamos, mantenerse en el tiempo así un par de años. Que van apareciendo una y otra figura, más todavía con los signos de interrogación que ustedes han puesto sobre las figuras parlamentarias históricas, donde eventualmente podríamos encontrarnos con que no solamente la Longueira, sino que otros también que hayan tenido un accionar similar. No, por eso Belolio aparece tratando de fijar un cierto canon, digamos, de procedimiento frente a estos casos también. Que tuvo mucha resistencia interna en la propia UDI, por lo menos lo que se vio en el diario, y que él proponía que frente a esta situación primero se investigara y que si había como indicios la persona se congelara la militancia y finalmente la expulsaran. Y eso generó revuelo dentro del partido, pero previene eventualmente en una eventual presidencia que digamos, ocurran estos casos y sea un escándalo permanente. ¿Cuánto, te hago la misma pregunta a ti, Gonzalo, de tu mirada política, cuánto daño está sufriendo hoy día la UDI con episodios de esta naturaleza? ¿Y cuánta posibilidad tiene de recuperarse una tienda política cuando se encuentra con estas denuncias, con estas acusaciones tan potentes y con la capacidad de reacción que ha tenido también? A veces nula, a veces a media. Yo creo que la UDI ha demostrado a lo largo de su existencia una amplia capacidad de recuperación, pero me da la impresión de que la sociedad chilena la ha cambiado, y mucho más rápido que la UDI. La UDI siempre administró la idea de la cercanía al poder económico y en su época a la dictadura militar. Era un administrador de poder la UDI como organismo, la generación de sus pirámides de dirigentes, la selección de las nuevas generaciones, en fin. Pero yo creo que la sociedad chilena es la que cambió y que ya no tolera más. No solo la UDI, yo creo que los otros partidos también están muy en cuestión. En todo el espectro me da la impresión. Voy a ir a eso en un segundo más, y solamente porque hoy día es Pablo Longueira el que concitó el interés, pero no solamente el único. Déjame preguntarte también por Carlos Minami y cuánto de lo que representó Carlos Minami. Estamos hablando de otro ex senador, también ministro de Estado, que ocupó el mismo puesto en el mismo ministerio, de hecho, que Pablo Longueira en otra época, claro, está también cuestionado por una situación que lo vincula con la misma empresa. ¿Cómo debería leerlo el chileno común y corriente? Dice, dos figuras antagónicas en el mundo de la política, senadores de la República en su momento, ministros de Economía en su momento, y vinculados con la misma empresa por acusaciones más o menos parecidas. Es que las acusaciones son bien distintas. No, claro, pero es que la de hecho Pablo Longueira, pero Pablo Longueira también está siendo indagado. Es que esa es la diferencia. Está en cuestión no sabemos cuál es más grave que la otra, pero no sabemos cuál se aprobó o no. Digo, yo tengo una opinión. Yo creo que la cuestión del financiamiento de las campañas es condenable. Se legalizó en su momento, contra la opinión de gente como yo, en todo caso, el aporte de las empresas a las campañas, que ni siquiera
fueron suficientes porque se hacía nada más por fuera. Y eso se extendió desgraciadamente a casi todo el espectro político. Aquí estamos hablando del cohecho, es decir, utilizar cargos públicos, ya no para financiar una campaña, sino que en el ejercicio del cargo favorecer intereses particulares. En este caso nos hemos enterado que se le envía a Longueira y hace circular Longueira. Yo creo que no solo él, sino que también Ponce Lerú llamaba por teléfono y conteste a otra gente, ¿no? Pero emana de una empresa privada una legislación que la favorece en términos estrictos su interés particular. ¿Pero cuál sería el interés de ese QM? Si me permite, el señor Pablo Wagner era un subsecretario de Minería del gobierno de Piñera que recibía un sueldo todos los meses de la empresa Penta, que lo llamaba por teléfono para decirle cómo iba el proyecto minero que estaban empujando. El subsecretario de Minería pagado por una empresa minera que estaba haciendo gestiones para abrir una actividad en el rubro. Entonces, eso es lo que se llama el cohecho, ¿ah? Es decir, gobernar desde el Ejecutivo o desde el Parlamento para favorecer intereses particulares. Yo no quiero defender en absoluto, porque lo condeno igual, la cuestión del financiamiento de campañas por las empresas, pero francamente... Sí, lo que pasa es que... Espera, dame un segundo. Que sería bueno recordar, porque tú no lo dices, así que lo tengo que decir yo, en que tu respuesta falta, decir que a Pablo Longueira también se le acusa de financiamiento. Por supuesto. O sea, los 730 millones no sabemos si eran cohecho, porque lo que no se ha demostrado todavía, lo que sí se sabe es que efectivamente hay un eventual delito tributario por financiamiento irregular de campaña, y eso se está investigando desde dos corrientes distintas, la de su fundación y la de su entorno familiar y personal más directo. Pablo. El hecho de la desviación de un poder conferido para la persecución de ciertos intereses públicos. Particulares, no públicos. No, es la desviación de un poder que ha sido conferido a alguien para la persecución de intereses públicos y ese poder es desviado hacia intereses privados. Eso. Y el punto es que mi pregunta ahí sería, ¿por qué ese QM o el yerno Pinochet tendría algún interés en ser amigo o lo que sea de Ominami, que es un ex milista, si no es porque puede desviar, digamos, de alguna forma. Puede hacer algo a su favor. Obvio. Como ser no, entonces, porque claro, obviamente se pueden distinguir los dos casos, pero no entiendo muy bien cuál es la distinción que está usando en ese sentido. Cuando obviamente el interés de la empresa es el mismo. A menos que me diga que, no sé, porque le bajó un interés al yerno Pinochet por los militares. Lo que tú estás diciendo, para que se entienda bien, lo que tú estás planteando como pregunta es ¿por qué Sokimich habría de financiarle campañas a uno con el que no tiene una financia todo el espectro. Claro, financia todo el espectro, pero con el que no tiene ninguna sintonía política ni ideológica, claro, si es que no espera en el fondo, en la práctica, a cambio que vaya a hacer algo por la plata que le puso? Obvio. Eso es lo que tú estás diciendo. Déjame hacerte la misma pregunta a ti, Max, y luego Gonzalo. ¿Cuán cuestionada queda una ley cuando su origen es de esta naturaleza? ¿Cuán cuestionada puede quedar una ley, o un artículo al menos de una ley, si es que sabemos que pudo haber provenido de un sector distinto al debate parlamentario o político? Lo que queda cuestionado es la labor legislativa, por eso es tan grave esto. O sea, no sabemos bien cómo funciona en la práctica el Congreso del país. ¿Cuáles son las dinámicas que finalmente producen las leyes? Y en el fondo había cierto candor respecto a eso. Como Bismarck decía, como mejor las leyes son como las salchichas, mejor no saber cómo se hacen. Pero lo que empieza a aparecer es algo peor que la producción de salchichas. Entonces, esa es la pregunta clave, y ese es el fondo del asunto. Yo lo pregunto porque, bajo la misma lógica, Max, de lo que ocurrió con la ley de pesca, y conocimos el caso de Martí Sassi y también de Jaime Orpi, hubo quienes dijeron, bueno, a partir de aquí está la demostración de lo que hay que hacer es, si no anular, derogar esa ley. En respecto del artículo en específico, respecto del royalty minero del 2010, ¿queda en cuestionamiento esa ley o no necesariamente? Yo no sé si esa ley en particular, yo coincido más bien en el sentido de que aquí lo que puede estar cuestionado es una forma de funcionamiento del Poder Legislativo, una forma de trabajo, una lógica de trabajo, que es la que a mí en definitiva me genera muchas dudas respecto de este caso en particular que estamos conversando. Porque, te insisto, Longueira solo no puede aprobar una ley. Él por sí solo no es un quórum suficiente para aprobar una ley, ni siquiera aunque lograra convencer a toda la bancada de su partido. Por alguna extraña razón que todavía no conocemos, y que yo supongo que en algún momento vamos a conocer, espero que se conozca, Longueira, si él solo recibió ese correo, y no lo recibió efectivamente nadie más, tuvo una tremenda capacidad de persuasión respecto de todos los demás que aprobaron esta ley. Entonces la pregunta es,
¿Cuál fue esa capacidad de persuasión? ¿Cómo Longueira logra convencer a todos sus pares de que lo que Contesa le envía a él en lo personal, a su mail personal, termina siendo plasmado en una ley aprobada por todos? O dicho de otra manera, no sabemos cuántas personas sabían si ese artículo lo había escrito Longueira, venía del gobierno, o cuántos realmente sabían que en estricto rigor se pudo haber redactado desde la oficina de Mauricio Contesa. Eso es imprescindible que la opinión pública lo sepa. Y es algo de lo que planteaba Gonzalo al comienzo. En una mirada un poco más general, Gonzalo, hay un esfuerzo al mismo tiempo también del mundo político, un esfuerzo que algunos califican simplemente de saludos a la bandera, de cuestiones de forma, de cachetadas de payaso, digamos, bien sonoras, pero que en el fondo no producen realmente un efecto real, como por ejemplo estas modificaciones que está haciendo ahora en términos de su estatuto el funcionamiento de los funcionarios de la Cámara de Diputados, que tengan ahora 15 días hábiles de vacaciones y no más que eso, que no pueden viajar en business cuando el viaje es de menos de 8 horas, no más pasaporte diplomático para los familiares del parlamentario, que tienen que pagar ahora sus propios almuerzos de sus viáticos, en fin. ¿Estos esfuerzos tienen algún fruto real o son simplemente una cuestión cosmética? Yo creo que todo lo que haga que no haya privilegios de los representantes democráticos está muy bien, porque esa es la lógica democrática. Pero yo creo que, quiero volver a mi argumento, yo creo que aquí tenemos un sistema político cooptado, capturado por los intereses económicos concentrados del capital corporativo chileno. Entonces aquí tenemos un doble problema con el sistema político. Primero, un problema de legitimidad de origen. Y además ahora una práctica hasta que estamos escudriñando de directa subordinación en las legislaciones y en las acciones de gobierno a los intereses económicos. Entonces, aquí esto tiene que ser una salida que no puede ser cosmética, como tú bien dices. Y, en mi opinión, esa salida tiene que ser una refundación completa del sistema político, a través de una convocatoria a los ciudadanos para un poco partir de cero. Lo dijo en su momento el presidente Lagos. ¿Sabe qué? Base cero. Elijamos unos representantes que no sean los mismos que están en el Parlamento. Hagamos un proceso constituyente con representantes distintos y démonos una constitución que establezca un procedimiento de formación de la ley que prohíba tajantemente el aporte de las empresas a las campañas, que limite todos estos procesos, tanto de todos los conflictos de intereses, y que a su vez dé capacidad a los ciudadanos de generar la ley, iniciativa popular de ley. Al mismo tiempo, transparencia generalizada en los aspectos medulares del funcionamiento público, en fin. Hay que refundar el sistema político completo y tienen que hacerlo personas distintas de los que están hoy día ejerciendo los cargos públicos. ¿Tiene el espectro político, Pablo, sin embargo, metabolizado realmente esto que está describiendo Gonzalo? La necesidad de que hay que refundarlo desde otro lugar y no necesariamente con las mismas personas además. Yo encuentro un poco ingenua la lógica del reset. O sea, yo entiendo que en los juegos de computador se puede hacer eso, pero no me parece razonable en las sociedades. Las sociedades tienen estructura e instituciones. Y generalmente cuando uno quiere transformar las instituciones, la lógica de la reforma es mucho más razonable que la lógica del reset. ¿Y por qué? Porque además los poderes que van a estar operando, porque sí, tiene estructuras de poder, digamos, la sociedad. Los poderes que van a estar operando en esa página en blanco, digamos, van a ser los mismos poderes que hoy día están operando en el Congreso. Entonces, no es... Es un poco ingenuo pensar que va a llegar una especie de buen salvaje, impoluto ciudadano, digamos, a redactar sobre esa página en blanco una especie de ley. ¿Y cómo se corrige entonces este problema? Porque definitivamente lo que sí hemos visto es que esto está provocando un daño profundo, está horadando realmente el sistema democrático, cada uno de estos episodios. Lo que se tiene que buscar son cuáles son las reformas necesarias dentro de las instituciones existentes. Y hay voluntad para encontrarlas, digo, desde el mismo espectro político, porque al final son incumbentes, ¿no? Ese es el punto. Aquí hay dos cosas que están relacionadas. O sea, lo que la historia muestra es que cuando los grupos de poder, digamos, se enquistan en el poder y se niegan a hacer los cambios que obviamente los van a afectar, lo que suele venir, la reforma es una forma de prevenir la revolución, digamos. Y justamente porque la revolución suele ser dañina, que es la lógica un poco de la página en blanco. Entonces, yo creo que la vía de la reforma es la vía razonable y es la vía por la cual se preserva lo bueno de la institucionalidad y lo bueno de lo que se ha ido acumulando, que es razonable. Es que perdona que te interrumpa, pero es que uno se encuentra al mismo tiempo, Pablo, en esta descripción que tú haces, con sectores, y que probablemente son los que en estos momentos se aparecen más dañados. No digo que otros no, pero hoy día particularmente un partido relevante, muy relevante de la Alianza por Chile, es el que está más dañado y al mismo tiempo es el que durante mucho tiempo, históricamente, más reacio ha sido a los cambios. Por supuesto. O sea, yo en eso no lo voy a discutir. Yo creo que la intransigencia es
la forma de atraer la revolución, digamos, en ese sentido. O sea, como la intransigencia es la forma política que hace necesaria la rebelión y también la violencia muchas veces. Entonces, ¿qué te pareció la revolución norteamericana, la francesa, la de la independencia? Bernardo Higgins, Carrera, está en contra, porque ellos hicieron revoluciones. Sí, pero ¿de dónde vienen? Pues eso es lo que estoy diciendo. O sea, Fernando VII era un idiota. La política de la monarquía inglesa respecto a las colonias también fue una estupidez. Por eso Burke apoya la revolución inglesa, la revolución americana, porque están reivindicando las libertades del pueblo inglés, que le está negando la corona inglesa. Entonces, también mi punto es como la intransigencia del poder es justamente la que abre el camino a formas más violentas que son costosas para todos. Y yo creo, por eso, una política reformista. El reformismo es conservador en ese sentido, pues se permite conservar lo bueno y abrir la puerta a lo nuevo. Digamos. Pero la fuerza política a la que tú perteneces se niega a reformar la Constitución. Pero yo no me niego a reformar la Constitución. Tú eres del Consejo de Chile Vamos, creo, ¿no? Ahí está la UDI, creo. Y hasta donde tengo entendido, la UDI se ha negado sistemáticamente a reformarle una coma a la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hombre? O sea, no entiendo. La Constitución tiene muchas reformas. Pero ¿qué es lo que quiere que me haga cargo de la UDI? Como yo no soy militante de la UDI y creo que se han equivocado. Pero eres de esa coalición, creo. Pero sí. Y el punto es que ¿y dónde quiere que se ubique un conservador dentro del espectro político? Me encantaría que tu sector político asumiera la crisis profunda que tenemos, constatara que un proceso de asamblea constituyente democráticamente electo, con todas las garantías para todos los sectores, establezca una nueva institucionalidad. Lo que está planteando es una falacia absoluta, porque usted me está diciendo que porque hay un sector que se niega o hay un sector de un sector que está de acuerdo, que está hipotéticamente en desacuerdo con cualquier reforma de la Constitución, yo tengo que aceptar, para demostrar cierta buena voluntad, que hay que partir de cero en la Constitución. Sería bueno. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es absoluto. Esa es la aspiración ingenua que yo tengo. Ya, ahora déjame agregarle, para que hacer participar a Max también de la conversación, solamente para poner algunas precisiones, que en estricto rigor dentro de Chile Vamos hay un amplio espectro que está de acuerdo con hacer modificación a la Constitución, uno que de hecho cree que hay que tener una nueva Constitución, e incluso quienes han dicho dentro del Chile Vamos, no en la UDI por supuesto, que sí son partidarios de estudiar la idea de una Asamblea Constituyente, así como dentro de la nueva mayoría hay quienes oponen tenazmente la posibilidad de una Asamblea Constituyente. O sea, esto es bastante transversal desde ese punto de vista. Y la misma gente de Chile Vamos ha sido probablemente la que más duro ha criticado hoy en las últimas horas el accionar de la UDI y particularmente la respuesta de Pablo Longueira. La falta de respuesta primero y lo que dijo hoy día después, o sea, solo para ponerle, digamos, algunos elementos de matices a lo que ha ocurrido hoy. Max, sin embargo, volvemos al tema de fondo, ¿cómo se reconstruye cuando está tan horadado la base del sistema democrático? Es decir, finalmente quienes lo sustentan son los partidos políticos, algunos de los cuales se muestran incapaces, congelados, enyesados, sin posibilidad de movimiento, a corregir un problema que es bien de fondo. Yo creo que es muy difícil corregir cuando tú tienes a toda una clase política negando su participación en estos hechos. Sí. A todos. Aquí no hay nadie que haya reconocido nada. Nadie ha reconocido financiamiento irregular de la política, nadie ha reconocido financiamientos de sus precampañas, nadie ha reconocido nada. Entonces, cuando tú finalmente te topas con una clase... O sea, lo de Longueira hoy día fue muy aleccionador porque Longueira finalmente explicitó algo que hemos estado escuchando de todos y de cada uno durante 1 año y medio. O se enteraron por la prensa, o se enteraron porque pasó una estrella fugaz a contarnos. O sea, aquí nadie ha reconocido responsabilidades propias, en ningún hecho. Probablemente Iván Moreira fue el único que algo insinuó en algún momento en esta famosa conferencia de prensa. Pero el resto, de izquierda, de derecha, de centro, no ha reconocido absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes a una clase política que no solo tiene este problema, que de alguna manera es donde ha puesto el énfasis Gonzalo, el tema de la captura, sino que junto con esa captura hay un no reconocimiento de ningún problema. El problema siempre lo tiene el vecino, claro. El problema siempre es porque la prensa está, o como hoy día lo dice Longueira, exacerbando o inventando cosas, o porque se está... información parcial y además obtenida de forma ilegal. Claro, porque se están filtrando de manera ilegal los antecedentes. Bueno, cuando tú tienes a esa clase política, no tienes... Yo en eso creo, soy más escéptico aún que Gonzalo. Yo creo que en eso no tienes ni siquiera cómo llegar a una asamblea constituyente con una clase política que no reconoce ninguna responsabilidad en los hechos que se están investigando.
La revolución parece que... La gente va con pesadilla después de esta conversación. de esta conversación. Oye, de hecho, eso es notable, porque lo que dice Longueira, que llama como al sistema político a defenderse, bueno, la defensa del sistema político es transparentar lo que está pasando, dónde están los problemas. Ellos son los que mejor saben, obviamente, dónde se cuela, digamos, el poder económico o la presión de cualquier otro grupo de interés al Congreso, y en el fondo construir los muros que son necesarios para evitarlo. Y es justo lo que hoy día no vimos en esa Y es conversación. justo lo que no hay, y bueno, y obviamente, y si siguen en esa posición, yo voy a terminar defendiendo la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente sería una alternativa, obviamente, a destruir el Congreso a palos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el punto. Si la clase política en verdad quiere defenderse y llevar por una vía pacífica, institucional, este tema, tienen que tomarse en serio las reformas que tienen que hacerse urgentemente para separar aguas entre los grupos de presión y el Congreso. Y eso no se ha visto. Hoy día Pablo Longueira le hizo un flaco favor a la recuperación de las confianzas de la gente en el sistema político, en la política y en las instituciones. ¿Comparte eso, Gonzalo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto, además, por último, te pregunto a ti, cuando uno tiene a una presidenta cuyo entorno familiar también se ha visto cuestionado desde otra óptica, pero también se ha visto cuestionado, genera un poco de menor movilidad para poder hacer los cambios un poco más rápido, un poco más decididamente? En algún momento se dijo, parecía que la presidenta estaba un tanto inmovilizada por lo obvio. Es inevitable que a ella no le haya afectado también personalmente lo que estaba ocurriendo con su entorno más cercano. Yo sinceramente no creo que tenga mucho que ver el tema de su familia, porque es otro... ¿Tú dices que no le afectó a la presidenta en nada? No, sí, le afectó, claro, pero sobre este tema de Asamblea Constituyente, etcétera. No, estoy hablando de la Asamblea Constituyente. Vuelvo sobre la la cosa. legislación, Tú claro. no circunscribes a la Asamblea Constituyente, aquí nadie lo circunscribe a la Asamblea Constituyente. Yo estoy hablando de cómo se corrige este problema. Tú crees que se corrige a través de la Asamblea, pero hay montones de otras soluciones también puestas sobre la mesa, pero la pregunta es, ¿cuánta voluntad hay para que efectivamente esas soluciones se pongan en práctica? La pregunta es si en algún momento el gobierno, con la presidenta a la cabeza, se pudo haber inmovilizado en sacar adelante más rápido y mejor esas soluciones, porque ella también se estaba viendo afectada en su entorno. Yo no tengo una interpretación de que estas cosas pasen por lo que le ocurre a las personas. La presidenta Bachelet tiene un problema con su coalición, tú bien lo decías recién. Perdonen, no es que yo quiera ser obsesivo con lo de la Asamblea Constituyente, lo que pasa es que, como los demás acá, uno hace el análisis de por qué lado, ¿verdad? Y creo que solamente se puede avanzar en el problema que tenemos, crisis profunda del sistema político, reformándolo pero radicalmente, desde su raíz, ojalá sin violencia y sin rupturas institucionales, y eso lo comparto totalmente. El problema que tiene la presidenta Bachelet, más allá de sus asuntos de su familia, en fin, que obviamente le afectan como a todo ser humano, pero el problema que ella tiene es que no tiene acuerdo en su coalición. En su programa de gobierno, ella estableció la idea de una nueva constitución durante su gobierno. Y fruto de las desavenencias internas y de un sector que se opone, esa es la verdad, a que haya una nueva constitución, termina planteando una serie de procesos de consulta que se supone que están en curso, pero nadie está muy enterado, ¿verdad? Y finalmente ella se comprometió a enviar un proyecto de nueva constitución al término de su gobierno a un parlamento que va a estar prácticamente cerrando las puertas porque se va a elegir el próximo. Eso me parece completamente inconducente y creo que ella simplemente se ha encontrado con una coalición que no acompañó sus procesos de reforma y especialmente la principal, que era la reforma política. Creo que ese es el problema, un problema por tanto de orden estrictamente político, no de situaciones de las personas. Y ese es el tema, por lo tanto, si ese es el asunto de bloqueo general del sistema, pero también de bloqueo de las coaliciones en relación a sus propias promesas con los ciudadanos, si esa es la situación, entonces llegó el momento en donde tiene que empezar a cuestionarse algunas cosas como ¿qué sentido tienen estas coaliciones que solo se hacen para llegar al poder, pero que tienen como característica que dentro de esa coalición hay quienes bloquean aquello que se comprometió con los ciudadanos en cuestiones laborales, tributarias, de salud, de educación, de reforma o de cambio de la Constitución? Y ese yo creo que es el problema de reflexión de fondo ahora para la etapa política que viene. Gonzalo, te quiero agradecer el que haya estado aquí, lo mismo Max. Muchas gracias, Pablo, también por habernos acompañado en estos minutos de conversación aquí en Vía Pública. Siempre es necesario además mirarlo, sobre todo cuando ocurren cosas como las que estamos enfrentando en estos días. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.